A todos. This meeting is being recorded. Un gusto saludarles a todos a la distancia. Estamos dando inicio a esta sesión del segundo Seminario Internacional de Profundización Antropológica para Académicos de Psicología, que estamos haciendo por la red ICUSTA, con la colaboración de la red y la participación de todas las carreras de psicología que conforman estas universidades, con la intención siempre de tener algún invitado importante que nos pueda ilustrar con alguna temática que vincule antropología y psicología, y la riqueza que se puede dar con la consideración filosófica a la psicología, y después que haya una instancia de conversación, que no siempre se puede dar por problemas de asistencia de aquellos que no se han podido conectar. Sin perjuicio de eso, ha sido muy valorado por los profesores, como nos comentaban en varias universidades, y bueno, llegamos al final de este ciclo de este año. Esperamos el próximo año ir mejorando siempre las cosas perfectibles, pero darle continuidad, y que esto quizás en un par de años más también termine en una especie como de congreso o seminario también presencial, en que podamos conocernos y ir trenzando redes de colaboración más fuertes entre todas las carreras de psicología que conforman la red, sin perjuicio de otras universidades que se puedan sumar. En esta oportunidad, bueno, nos acompaña Ruth de Jesús, quien va a cerrar el ciclo, habiendo estado con nosotros ya también Martín Echavarría y Mercedes Palet. Ruth ha estado hace poco en Chile, ahora desde España nos va a colaborar también en conversar con nosotros. Les presento brevemente a Ruth. Ruth es licenciada en psicopedagogía en la Universidad Pontificia de Comillas y doctora en Humanidades y Ciencias Sociales por la Universidad Francisco Vitoria, donde se desempeña actualmente como académica docente en el máster de acompañamiento educativo y en temáticas de afectividad, sexualidad, psicología de la motivación y ciclo vital. Ruth hoy día, yo sé el interés que ha tenido siempre por estos temas, cómo se ha ido metiendo en ellos cada vez más. Son muy valiosas sus reflexiones y sus aportes, y hoy día, bueno, nos quiere ayudar a pensar sobre la importancia de recuperar el constructo de madurez afectiva en psicología. Entonces, ella va a hacer su exposición, y después, si quien quiera hacer alguna pregunta, también puede interactuar con toda libertad con Ruth. Yo, lamentablemente, no voy a poder cerrar el seminario, generalmente ayudo en eso también a veces, pero hoy día, generosamente, Roberto lo va a poder hacer. Así que les dejo un saludo muy grande. Gracias, Ruth, por acompañarnos, y ahí está toda la cancha para ti. Muy bien, muchas gracias por la invitación, gracias a vosotros por la iniciativa y por tener la oportunidad de poder colaborar, ¿no? Y siempre es un gusto, ¿no? Aunar intereses e inquietudes comunes, ¿no? Nos compartimos todos, ¿no? Una vocación que es la psicología y un deseo de dar lo mejor a nuestra ciencia, ¿no? Y somos conscientes que ese camino, ¿no? que puede ayudar al enriquecimiento de nuestra ciencia es una adecuada fundamentación filosófica, antropológica y ética, ¿no? En una antropología, en definitiva, realista, y en este camino complejo, necesario e interesante, es muy agradecer este tipo de iniciativas que nos ponen en contacto y que nos permiten ayudarnos, ¿no? A avanzar en, bueno, pues en lo que tenemos, ¿no? Que aportar a nuestra ciencia, que en definitiva es una adecuada fundamentación. Y en este hilo les quería compartir un proyecto de investigación en el que yo participo. Es un proyecto de investigación del Instituto de Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra, de España. Forma parte de un equipo de investigación permanente en afectividad y sexualidad. Y el proyecto en concreto es un proyecto de madurez afectiva, liderado por el doctor Martiño y por la doctora María Calatrava. Ambos dos son los investigadores principales de este proyecto, en el que yo colaboro, y vamos, bueno, pues ahí más o menos en camino, intentando avanzar desde hace aproximadamente unos 3 años, ¿no? Bueno, ¿en qué consiste el proyecto y por qué es la propuesta que yo quería compartir con ustedes, ¿no? Realmente es un proyecto que surge como esta iniciativa, ¿no? Por la inquietud común de profesionales que compartimos la misma visión antropológica y que nos dedicamos a la psicología
bien como psicólogos, bien como filósofos, bien como psiquiatras, pedagogos o psicopedagogos, ¿no? Pero que, bueno, vemos la necesidad, ¿no? de enriquecer y profundizar nuestra ciencia. En concreto, en nuestro caso, nos mueve la inquietud común de vivir una serie de dificultades, necesidades o de problemas en la realidad, que a la hora de podernos referir a ello, ¿no? Pues lo que nos sale como término desde nuestro background filosófico es hablar de madurez afectiva, ¿no? Cuando nos unimos es, mira, queremos o necesitamos profundizar en esto, donde cualquier otro constructo o término que emplea nuestra ciencia es insuficiente, ¿no? No nos vale ni inteligencia emocional, ni competencia emocional, ni regulación emocional. Estamos hablando de algo diferente, ¿no? Estamos hablando de cuando la persona no vive acorde su afectividad a lo esperable para su edad y, por lo tanto, para su plenitud personal, ¿no? Y hablar de madurez afectiva era hablar de un término que nos hacía entender a qué nos estábamos refiriendo, ¿no? Y veíamos necesario, por lo tanto, recuperar este término, profundizar en él, desarrollarlo, ¿no? Pues con medios, modos o formas o instrumentos de evaluación y también, sobre todo, ¿no? También nos interesaba mucho ver cómo trabajar, ¿no? La madurez afectiva, especialmente en la vida adulta, ¿no? Es decir, qué hacemos con aquellas personas adultas a las que entendemos bastante bien qué ha sucedido en su historia personal para que no lleguen a madurar, pero no tenemos tantos recursos o posibilidades o programas de intervención o formas de abordaje terapéutico para que puedan madurar ahora ya siendo adultas sin haber tenido una serie de experiencias previamente en otras etapas de la vida. Más o menos a grandes rasgos esta es la inquietud que nos unió y bueno, la verdad es que cuando compartimos el proyecto con otros profesionales parece, ¿no? que realmente responde a una necesidad, ¿no? y a una inquietud compartida, ¿no? Y lo primero, lógicamente, que tenemos que hacer, ¿no? No es lo único, pero lo que estamos intentando hacer es plantear este constructo de madurez afectiva en nuestro panorama científico actual de la psicología, ¿no? Y para ello, pues, es necesario, ¿no? ponerlo en diálogo con otros términos que se están utilizando y empleando y poner, en definitiva, en valor lo que este constructo puede aportar. Como les comentaba, me parecía una reflexión interesante al hilo de estos seminarios porque este constructo nace de la filosofía, ¿no? Como psicólogos hablamos de madurez afectiva por nuestros fundamentos antropológicos y filosóficos, ¿no? Y por lo tanto, recuperar este constructo nos habla de la necesidad, por lo tanto, de abrirnos a la filosofía como psicólogos para dar un panorama de comprensión, un marco de comprensión mucho más completo e integral del ser humano, ¿no? Y creo que, bueno, confío que en el análisis que les voy a ir compartiendo de cómo vamos avanzando en la investigación se pueda poner esto en evidencia, que en definitiva es lo que queremos poner en evidencia pues, en nuestra docencia, en nuestra investigación, para contribuir, por lo tanto, a la psicología, ¿no? Dando una psicología pues, mejor fundamentada, ¿no? y de manera mucho más completa, ¿no? Sin duda, tocamos un tema creo que crucial, ¿no? en la psicología actual. Si nosotros miramos un poco el tipo de investigaciones que se realizan, de publicaciones a muchos niveles, también a nivel divulgativo o formativo, ¿no? Veremos continuamente una referencia a la emoción, ¿no? a la importancia de la gestión emocional, de la inteligencia emocional o del bienestar emocional, ¿no? De hecho, la preocupación creciente por la salud mental, ¿no? que se está dando en nuestros tiempos, ¿no? y también en el reto complejo de definir qué es la salud mental, también daría para otra sesión y para otra reflexión, ¿verdad? Son muchos los que asemejan o equiparan, ¿no? la salud mental al bienestar emocional, ¿no? Y son continuas las referencias que para hablar de salud mental no ponen la mirada en la gestión o en la capacidad de gestión emocional, ¿no? Educativamente, cuando queremos dar respuesta, ¿no? un poco a las dificultades de hoy en día, la cantidad de jóvenes que vemos con problemas psicológicos crecientes, ¿no? Continuamente, ¿no? nos referimos, hay que darles recursos para la gestión emocional, hay que darle habilidades para la gestión emocional. Por lo tanto, el tema emoción, creo yo, y espero que estemos de acuerdo, ahora mismo es protagonista en gran medida de nuestra ciencia, ¿no? Y como bien
se van dando cuenta, yo he empezado hablando de afectividad y cuando voy a referirme a cómo lo aborda la psicología actual, hablo de emoción, porque efectivamente la psicología hoy en día no habla de afectividad, la psicología habla de emoción, ¿no? Y por lo tanto se focaliza o se centra en esta experiencia afectiva, ¿no? En la experiencia afectiva que es reactiva, que es automática, que es intensa, ¿no? Que no está mediada por la voluntad ni por la consciencia, ¿no? Y ese es el punto, ¿no?, primordial de interés de la psicología dentro de todo lo que es la experiencia afectiva, ¿no? Porque, como insisto, hablamos continuamente de emoción, ¿no? Quizá la primera pregunta que nos podemos hacer es ¿por qué? ¿No? ¿Por qué de todas las experiencias afectivas o de todo lo que implica la afectividad, la psicología no habla de afectividad y se focaliza o se centra en la emoción, ¿no? Bueno, creo que caben varias respuestas, ¿no? Y ahí sería muy interesante si pudiera haber un diálogo y alguno también pudiera aportar su reflexión, ¿no? Yo comparto lo que yo considero, ¿no? Y considero que fundamentalmente hay dos razones que han llevado a esta focalización en la emoción. Creo que una fundamentalmente tiene que ver con la epistemología de la psicología y con en el método de investigación y con lo que se puede estudiar desde un método empírico experimental y puede ser cuantificable, medible y observable. Y el otro tiene que ver, yo creo que quizá con un error que se puede estar dando en psicología al considerar la emoción como la primera actividad emocional en tiempo, incluso en importancia, ¿no? Yo creo que podría decir, porque de hecho es en lo que estamos centrados, ¿no? Entonces, ponemos como nuestro foco en la importancia de la emoción como lo más importante y lo primero en el tiempo, ¿no? Y ahí discrepo, ¿no? Les compartiré mi discrepancia para ver si hay o no de acuerdo y siempre será interesante un diálogo si fuera posible, ¿no? Pero bueno, en definitiva, la psicología se focaliza, por lo tanto, en la emoción, ¿no? Y busca, bueno, pues ver, ¿no?, de qué manera poderla gestionar mejor. Inicialmente sabemos, ¿no?, que los primeros estudios de la emoción, que es para que estuvo olvidada durante décadas, ¿no?, en la psicología, ¿no?, no se limitaban fundamentalmente a aquello precisamente, ¿no?, que es observable, medible, cuantificable, ¿no? Y eso que es observable, medible y cuantificable es fundamentalmente son los indicadores de cambio fisiológico, ¿no? Y eso es lo primero, ¿no?, que vamos viendo en el estudio de la emoción en psicología, ¿no? Ver qué variaciones en las reacciones fisiológicas se suceden, ¿no?, en función de las experiencias del sujeto, ¿no?, desde una perspectiva, ¿no?, en ese aspecto más fisiológica, ¿no? Esta primera aproximación de la psicología que se focaliza más en el qué sucede y en el cómo sucede, ¿no?, bueno, va abriéndose una pregunta del por qué sucede, ¿no? ¿Por qué experimentamos una emoción y no experimentamos otra, ¿no? No solo el qué nos pasa con una emoción o ese proceso de cómo vivimos una emoción, sino por qué esa emoción y no otra, ¿no? Que va más a la pregunta por el origen o por la causa, ¿no? Y ahí, bueno, pues surgen todos los modelos de appraisal o de valoración en los que hoy en día creo que bueno, pues es el paradigma dominante en la comprensión del fenómeno de la emoción, en cuyo surgimiento y origen tuvo mucho que ver Magda Arnold, ¿no? Y se pone desde entonces, por lo tanto, el foco o el origen de la emoción en la valoración, ¿no? Hay un proceso de valoración que da origen, ¿no?, a esta emoción, ¿no? Y esa valoración puede ser más automática o se puede dar de una forma más consciente, ¿no?, cuando podemos luego revalorar más conscientemente lo que nos ha sucedido. Este paradigma de la appraisal, este modelo de valoración, abre la puerta a la implicación cognitiva, ¿no?, en el proceso de génesis y de gestión de la emoción. Y con ello, por lo tanto, a todos los constructos que hoy dominan mucho más, ¿no?, en nuestro panorama actual, ¿no?, como son la inteligencia emocional, la regulación emocional o la competencia emocional, ¿no? Bueno, pues es ir entendiendo, ¿no?, ese proceso. Ahora la psicología se centra en la emoción, en sus manifestaciones, ¿no?, un poquito más y se pregunta por cómo sucede y esos modelos de valoración pues nos dan esa apertura, ¿no?, a la cognición, ¿no?, y a la implicación de la cognición en la emoción, ¿no?
Y bueno, pues la muy extendida o el muy extendido concepto de inteligencia emocional, bueno, pues nos aproxima más, ¿no?, al papel, ¿no?, que el conocimiento juega en la emoción, ¿no?, y se focaliza mucho en la capacidad, por lo tanto, de poder identificar nuestras emociones, poderlas conocer, poder también conocer las emociones de otros, poder entender qué mensaje nos están dando las emociones, ¿no? En definitiva, en un conocimiento de nuestra vida emocional, ¿no? En definitiva, una conciencia, ¿no?, de nuestra vida emocional, ¿no? Y yo creo que quizá ya todos podemos constatar, ¿no?, en nuestras diferentes realidades cómo este constructo ya ampliamente desarrollado, con un fuerte impacto también a nivel educativo, ¿no?, pues va teniendo sus efectos, ¿no?, en el desarrollo de los niños y jóvenes hoy en día, ¿no? Y quizá ya podemos observar en muchos de nuestros jóvenes que han estudiado en escuelas donde se da una formación en inteligencia emocional, donde sí les vemos más capaces de ser conscientes de que experimentan emociones, de atender esas emociones, de poderlas identificar, de poderlas nombrar, de poder entender el mensaje que esa emoción está dando, de poderla entender en uno y en otro, ¿no? Y por lo tanto, este constructo ha hecho una aportación valiosa y enriquecedora, ¿no?, en el desarrollo, ¿no? Pero también, ¿no?, creo que el momento actual nos permite abrir los ojos a la insuficiencia de esta aportación, ¿no?, a lo valiosa que es, pero también a lo insuficiente que es, ¿no? ¿Por qué, no? Pues porque estos mismos jóvenes que hoy en día vemos que son capaces, ¿no?, de identificar bien las emociones o de comprenderlas, ¿no?, son esos jóvenes que entiendo, ¿no?, no solo en España, probablemente compartido en todos los países que aquí estamos conectados, ¿no?, tiene una incidencia cada vez mayor de psicopatología y nos preocupa el nivel tan alto de jóvenes y adolescentes que acuden a los servicios de urgencia por crisis fuertes de ansiedad o por una sintomatología clínica más compleja, ¿no? Y eso, bueno, creo que nos lleva a preguntarnos muchas cosas, ¿no?, pero también incluso a plantearnos, ¿no?, desde dónde les estamos explicando a los jóvenes qué es la emoción, ¿no?, y cómo de suficiente es esta explicación, ¿no? Y se les estamos fundamentalmente explicando desde ese paradigma, ¿no?, desde la inteligencia emocional, ¿no? Es verdad que, bueno, pues que también hablamos, ¿no?, de regulación emocional, ¿no?, como esa capacidad de intervenir, ¿no?, en cuando sucede una emoción, cómo puede suceder, cómo la comunicamos, cómo la gestionamos, ¿no? Y menos conocido es un concepto como el de competencia emocional de Caroline Sarney, que, bueno, pues es interesante porque está más abierto a otras, bueno, referencias más personales y también más que tiene que ver más con los valores, ¿no? Bueno, luego intentaré hablar un poquito más de estos constructos cuando avancemos hacia el concepto de madurez, pero en cuanto a lo que tiene que ver con la afectividad, ¿no?, para ir centrando un poco, simplemente vemos evidentemente que la emoción domina, por lo tanto, el panorama en la psicología, ¿no? ¿Qué sucede, no? Que también desde estos modelos, cuando explicamos o se explica la emoción, se explica que no solo existe la emoción, ¿no?, sino que también existen los sentimientos. De diferentes formas se pueden abordar, a veces de manera un poquito más simplista se dice que son emociones pensadas, pero en definitiva hablamos de esas experiencias que requieren, ¿no?, de un mayor nivel de reflexión o de conciencia, con menor intensidad que las emociones, mayor durabilidad, ¿no? Hablamos también de estado emocional o de estado de ánimo, ¿no?, para referirnos a aquel sentimiento que domina más en nosotros de todos los que podemos estar experimentando en un momento. Y hablamos de afectos también, ¿no?, como las preferencias que tenemos, ¿no? El afecto es aquello que prefiero, que para mí sería un sentimiento permanente de interés, de preocupación, de querer a alguien o a algo, ¿no? Bueno, creo que más o menos habría una cierta unidad, ¿no?, a la hora de definir más o menos así los términos, ¿no?, quizá con matices, pero en definitiva dices, bueno, pues hay más experiencias, ¿no?, y reconocemos que hay más experiencias. Hablamos solo de emoción, pero hablamos también de sentimiento, de estado de ánimo, de afectos, ¿no? Solo desde algunos autores con pequeñas referencias, ¿no?, hablan de regulación afectiva, ¿no? ¿Por qué? Porque uno puede regular la emoción, pero también puede regular su estado de ánimo. Claro, si regula su estado de ánimo no está regulando su emoción, está regulando su estado de ánimo. Entonces sí se diferencia entre regulación emocional
y regulación afectiva, ¿no? Pero no es muy frecuente, muy presente tampoco en la investigación, ¿no? Aunque sí se hace referencia a ello, ¿no? Por lo tanto, ya podemos intuir que es necesario en psicología encontrar un término más abarcante que se pueda referir a todas las experiencias, ¿no? Y que no se reduzca solo a la emoción, porque nos estamos focalizando en la emoción, pero somos conscientes que hay más experiencias, que no es solo la emoción, ¿no? Y por lo tanto, bueno, ¿cómo podemos referirnos a ellas? Y bueno, residualmente, algunos autores, para poder referirse a ellas, se hablan de afectividad, ¿no? Por lo tanto, el término adecuado, aunque bueno, pues puedan tener algunas sus reticencias porque proviene más de la filosofía, pero como otros muchos, o de otras ciencias, otros términos psicológicos provienen de otras ciencias, hablar de afectividad unificaría, ¿no? Todos estos términos o permitiría abarcar todos estos términos, ¿no? Esto no solo nos permitiría referirnos a todos los términos, ¿no? Y no solo es esa su aportación, ¿no? Sino que también nos permitiría abordar la relación entre todas estas experiencias, ¿no? Creo que a día de hoy adolece una investigación que nos permita entender mejor la relación entre las emociones, los sentimientos, el estado de ánimo y el afecto, ¿no? Y los afectos, ¿no? Falta, ¿no?, profundizar en esto y en dar un modelo explicativo que pueda dar una comprensión de todas las experiencias afectivas, ¿no? Y ahí es donde me gustaría, ¿no?, compartirles mi visión en cuanto a que la emoción no es ni lo primero en importancia ni lo primero en el tiempo. Lo primero en importancia y en el tiempo son los afectos, ¿no? Entonces, hablar de afectividad nos permitiría englobar todo lo que es la experiencia afectiva, pero también nos permitiría entender y ordenar adecuadamente todas estas experiencias, ¿no? La primera en el tiempo es el afecto, ¿no? Lo primero que surge, ¿no? En el fondo es un vínculo, ¿no? Un vínculo de afecto, una preferencia, ¿no?, por algo. Y esas preferencias que se desarrollan en nosotros son el criterio, la raíz de nuestras emociones, ¿no? Al final yo me preocupo si ahora escucho un ruido y hay un accidente, pero me preocuparía muchísimo más si mis familiares acabaran de salir en coche y pensara que son ellos los que han podido tener el accidente, ¿no? Efectivamente, la respuesta emocional que voy a tener está influida por mi afecto, ¿no?, por el afecto que yo tengo, por las preferencias, ¿no? El afecto es lo que ordena, ¿no?, el resto de las experiencias afectivas, ¿no? Esto, insisto, nos permitiría, por lo tanto, ordenar y relacionar bien las experiencias afectivas. Pero no solo afectividad o hablar de afectividad, también nos ayudaría a la psicología a descubrir el sentido de la emoción para la vida del hombre y el sentido del sentimiento, del estado de ánimo y de los afectos para la vida del hombre. En definitiva, el sentido de por qué somos seres afectivos, ¿no? Y por lo tanto, enmarcar desde ahí la intervención y la comprensión de todas las experiencias afectivas, ¿no? Superaríamos así, ¿no?, el reduccionismo a veces que nos lleva a la psicología a la emoción cuando se limita a entender la emoción como, bueno, pues como un mecanismo evolutivo desde una visión muy darwinista necesario para estar en alerta y responder a los peligros y protegernos, ¿no? O como un mecanismo de supervivencia porque está en nuestro cerebro más primitivo que compartimos con los animales y son mecanismos, por lo tanto, de protección, ¿no? Entonces nos permitiría superar, ¿no?, ese reduccionismo en la visión de la emoción y entender, ¿no?, que somos seres afectivos, ¿no?, que somos seres que la realidad pasada, presente, futura, ideal o imaginaria, de la ajena y la propia, nos afecta. Y nos afecta continuamente. Y en esa afectación nos desarrollamos como seres humanos, porque la afectividad es lo que nos abre a la relacionalidad con el mundo, con los otros, con nosotros, ¿no? Y en esa relacionalidad nos desarrollamos como personas. Entonces, recuperar la afectividad como término, como constructo, es recuperar lo nuclear, ¿no?, lo nuclear, lo esencial, el sentido y el significado, ¿no?, de esta dimensión, de esta facultad humana, y solo desde ahí podremos comprender lo que nos sucede, ¿no?, lo que nos pasa, las emociones que experimentamos, los afectos que vivimos, el estado de ánimo o los sentimientos, ¿no? Y efectivamente, pues también la integración y la relación entre todos ellos. Bueno, a veces lo explico así como un poquito deprisa, no tenemos excesivo tiempo, pero bueno, ir un poquito a las ideas fundamentales, ¿no?, por las que es necesario, ¿no?, recuperar este término.
comentaba un poco, ¿por qué, no? ¿Por qué no entonces no hablamos de psicología de la afectividad o no se habla de la psicología de la afectividad? Si alguno de los que escuche la charla o estén ahora presentes sí que encuentran algún manual, algún libro o una universidad que sí hable de psicología de la afectividad, por favor que me lo comparta, ¿no? Yo cuando hice mi tesis doctoral dediqué una parte a revisar todos los programas en España de los grados en psicología y todas las asignaturas se llama psicología de la emoción. Es más, yo soy profesora aquí en la Universidad Francisco de Vitoria, en Madrid, en el grado de psicología y soy profesora de psicología de la emoción. No he podido todavía yo cambiar el título en mi propio grado, pero analizando todos esos programas, como les comentaba, no solo es que el título sea psicología de la emoción, es que en ningún programa se hacía referencia a la afectividad, ¿no? Y bueno, dices, bueno, ¿y por qué? ¿No? Bueno, ya hemos visto un poquito la génesis, ¿no? El por qué, como decíamos, obedece quizá primero a, bueno, pues a una cuestión metodológica y epistemológica que se focaliza en la emoción, ¿no? Y bueno, pues la afectividad es un término de raíz más filosófica, más abarcante, más complejo y por lo tanto más difícil de aproximar desde una epistemología más empírica, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿No es posible? O caminos, ¿no?, de recuperación de la afectividad, ¿no? Bueno, pues ahí, como les decía, estamos en este proyecto, en el deseo también de impactar en las publicaciones científicas y desde ahí, desde la investigación, poder recuperar el término. Les comparto también mi experiencia como docente y como docente de psicología de la emoción, ¿no? Y cuando uno le explica a los alumnos, ¿no?, todas estas cuestiones, ¿no? Les explica la emoción, pero les explica la afectividad en toda su globalidad, entonces experimentan, ¿no?, también de manera personal, ¿no?, que solo hablando de la afectividad uno puede entender a fondo qué es lo que le sucede, ¿no? Y que un modelo que se proponga desde esta comprensión de la afectividad humana es el modelo que me va a permitir entender quién soy y explicarme, ¿no? Entonces uno constata, ¿no?, en esa formación, ¿no?, que el alumno se integra este modelo explicativo porque le permite integrar todas las propuestas de la psicología y por lo tanto tener una visión mucho más completa, pero integrarlas con un sentido, con un porqué, con un para qué, con un orden, pudiendo tener en cuenta la globalidad de la persona e ir al fondo de verdad de todo lo que le sucede, ¿no? No quedarnos, ¿no?, pues en la parte más reactiva sin entender además el porqué a fondo de esa reacción, ¿no? Y quedarnos meramente en la comprensión de la reacción y en el manejo de esa emoción, insisto, sin ir a la raíz. Entonces, bueno, ahí creo que, bueno, anima a un campo ahí que tenemos que aportar, ¿no?, como decía, en una preocupación hoy en día prioritaria como es la emoción, poder ampliar, ¿no?, la mirada a la afectividad humana como elemento imprescindible para de verdad comprender, ¿no?, quiénes somos y qué nos sucede. Sé lo que les dije, digo, bueno, en clase me resulta más fácil, a veces no es tarea fácil, no hace poquito colaborando en un proyecto en el que hay una preocupación, ¿no?, precisamente por todo este tema de formar a la juventud en estas cuestiones, cuando yo insistía, no, pero no hablemos de bienestar emocional, no hablemos de salud emocional, no, hablemos de afectividad, ¿no? No había forma de que me hicieran caso. Afectividad, esto no es un término que llegue, no es un término comercial, esto no podemos venderlo, ¿no? Entonces, bueno, nos podemos encontrar que ya no solo es el rigor científico lo que nos puede ser un freno si es insistentemente empirista, ¿no?, y se cierran a constructos amplios, ¿no?, sino también a veces, ¿no?, pues la sociedad de la divulgación y del marketing no tiene los oídos preparados, ¿no?, para conceptos que resuenan como más complejos, ¿no? Pero la realidad es que el ser humano es complejo y necesitamos una aproximación lo más completa y rica posible para podernos entender y efectivamente ahí tenemos todo un reto, ¿no? Bien, tras, bueno, pues esta primera parte, ¿no?, en la que les quería compartir, bueno, esta reflexión al hilo de la importancia de recuperar el término de afectividad. Junto a afectividad es de qué le damos de la mano, ¿no?, afectividad, ¿no? ¿Qué término podría expresar mejor un buen desarrollo afectivo, ¿no? ¿Qué expresaría bien que la afectividad está bien desarrollada, ¿no? Como les decía, nuestra propuesta es recuperar el término madurez, ¿no? Y me gustaría, bueno, pues volver un poco a insistir
en esta comparativa entre madurez con otros constructos que hoy en día manejamos en psicología y por qué madurez podría integrar a estos constructos, pero dar una visión más completa, ¿no? En definitiva, de la persona. De inteligencia emocional he hablado más antes, ¿no? Pero en definitiva es verdad que para una aproximación desde la inteligencia emocional, vivir bien la emoción, ¿no? O gestionar bien la emoción, pues sería eso, ¿no? Identificarla, conocerla, comprender el mensaje que nos da y en nosotros y en otros, ¿no? Y parece que eso sería casi suficiente para poder tener una buena regulación emocional y como comentaba hace unos minutos, bueno, pues la realidad nos pone en evidencia que efectivamente esto no está siendo suficiente, ¿no? Quienes han desarrollado más la idea de regulación emocional, ¿no? Como la capacidad para poder intervenir en cuándo experimentamos las emociones, en cómo las experimentamos, en cómo las expresamos, ¿no? Bueno, pues ahí nos han dado orientaciones muy valiosas, ¿no? Que nos permiten comprender cómo nos podemos anticipar a la emoción y evitar situaciones o enfocar las situaciones de manera que no dé pie a que tengamos determinadas emociones, ¿no? Que es, bueno, pues si pasar por determinada calle pues me va a recordar mucho al novio que me dejó y voy a sufrir mucho, pues no paso por esa calle, ¿no? Pues uno va viendo que se puede conocer, qué situaciones le llevan a determinadas reacciones, puedo anticiparse y, por lo tanto, en cierta manera, gestionar cuando experimenta determinadas emociones. También nos da muchas pistas de qué hacer cuando experimentamos una emoción, pues como el modelo de Gonzalo Arbaz, que nos ayuda pues eso, a identificar, a comprender, a ver qué mensaje tiene, a analizar en qué medida esa emoción se ha ajustado o no, es ajustada o es adecuada, a obtener un aprendizaje de esta emoción, ¿no? Pero efectivamente todos estos enfoques, insisto, valiosos, que además, bueno, pues van muy enfocados efectivamente a la cognición, ¿no? A cómo pensamos o cómo y a reducir un poco la valoración al pensamiento, ¿no? Y a cómo pensar las cosas para experimentar las emociones de manera diferente, ¿no? Y también un poco, bueno, pues a abrirse a otras propuestas que nos ayuden a gestionar la intensidad física que conlleva la emoción, pues tipo relajación, mindfulness, ¿no? Pues todas estas propuestas, ¿no? Efectivamente, pues siguen focalizadas en eso, en la respuesta emocional, ¿no? En gestionar esta parte, ¿no? de nuestra experiencia. Ayer justo hablando con un joven, ¿no? Que venía a consulta, bueno, preocupado porque tras una enfermedad tiene que tener revisiones frecuentes y él su inquietud es, mira, no me quiero angustiar tanto cuando yo tengo una revisión, ¿no? Porque me angustio muchísimo, ¿no? Que alguien le plantea una pregunta y dice, bueno, podemos ver una serie de recursos, ¿no? Que te ayudarían a gestionar esa angustia, ¿no? Cuando viene. Pero también nos podemos preguntar a fondo, ¿no? Y es si se puede hacer algo para que esa angustia no surja con tanta intensidad. No solo cómo la podemos gestionar, sino que no surja. Pero claro, eso lleva a una pregunta más a fondo, ¿no? ¿Cuál es la raíz de esa angustia? ¿No? Y claro, eso al final nos va a hablar de los valores o del valor, nos va a hablar en este caso de una persona de su miedo a la muerte, de su miedo a la enfermedad, ¿no? Y por lo tanto de cómo mira la muerte y la vida, ¿no? Entonces ahí vamos a una raíz mucho más profunda, ¿no? A una raíz más personal, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que estamos en un momento en el que estas propuestas han mostrado hasta dónde llegan, en qué momentos son interesantes, pero en qué evidentemente están siendo insuficientes, ¿no? Es cierto que la propuesta de competencia emocional es algo más abarcante, ¿no? Porque sí que Caroline Sarney tiene en cuenta tanto la importancia de la personalidad, de la identidad con las emociones y también el contexto relacional, los valores, ¿no? Ella misma se demarca de la inteligencia emocional poniendo esa diferencia, ¿no? Pero no deja hablar de competencia, ¿no? Cuando nosotros queremos acompañar emoción le pone el término competente, ¿no? Competente no deja de tener un cierto reduccionismo sobre la persona, una cierta visión no sé, eficientista o utilitarista, ¿no? Aunque efectivamente la competencia es medible, observable, cuantificable y entrenable, ¿no? Pero bueno, pues no se refiere, ¿no? a la persona, sino más a términos más eficientes, ¿no? Entonces, si nosotros hablamos de inteligencia, hablamos de la importancia de conocer, la importancia del control, en la regulación, la competencia, esa eficacia. Hay otros términos, adaptabilidad, funcionabilidad, ¿no?
Cualquiera de ellos, bueno, pues con esta idea muy eficientista, ¿no? de la persona. También bienestar emocional, es muy común, ¿no? El que acompaña la emoción, bienestar, ¿no? El que buscamos, ¿no? Pues acrecentar las emociones agradables, aminorar las emociones desagradables, ¿no? Y eso pues nos desvincula efectivamente a la realidad. Hablábamos antes que si habláramos de afectividad, hablamos de la realidad y hablamos de nuestra relación con la realidad, con los otros, conmigo mismo, ¿no? Si yo hablo de bienestar, hablo de mí, de sentirme bien, ¿no? Y por lo tanto de todo el sentido o significado que tienen aquellas emociones más desagradables, pero que son efectivamente necesarias para el ser humano porque nos hablan de la realidad de nosotros mismos y por lo tanto imprescindibles, ¿no? Para nuestro propio desarrollo, ¿no? Entonces, efectivamente hoy, bueno, pues, si pensamos cuál es más la meta, ¿no? en la gestión de la emoción, pues va muy enfocada a este bienestar, ¿no? a ese estar bien, ¿no? Bueno, todas estas cuestiones que yo les comparto, confieso que cuando yo les comparto con los alumnos tengo la sensación de que ellos sí son capaces, ¿no? De ver que estas propuestas del bienestar emocional, de la competencia emocional, de la inteligencia de la revolución emocional, son valiosas pero insuficientes, ¿no? Insuficientes. Al final, ellos ven claramente que el bienestar emocional no funciona, que ellos le tienen que ayudar a gestionar, que va a haber periodos en su vida, a saber cómo hacer, porque va a haber periodos en su vida que estén tristes o que estén ansiosos y que tardarán en superarlos, que no nos vale la cultura de la inmediatez, del aquí y ahora, del ya, del botón para dejar de sentirme mal, sino que tengo que aceptar que va a haber un periodo en mi vida que puedo estar mal, pues porque se me ha muerto un familiar querido, porque voy a estar encerrado por una pandemia o porque estoy viviendo una guerra, ¿no? Las realidades son complejas, distintas y difíciles, ¿no? En cualquier país o situación y hay que afrontar, ¿no? el sufrimiento como un hecho humano. Entonces, bueno, creo, insisto, que esto, pues cuando uno puede ponerlo sobre la palestra, se suele ver o entender, ¿no? En definitiva, insisto en estas propuestas, ¿no? Perdemos, ¿no? a la persona en su globalidad, ¿no? El término madurez afectiva nos hace referencia primero a la naturaleza humana, ¿no? a que tenemos una naturaleza humana, que hay un modo adecuado de desarrollarnos y un modo inadecuado de desarrollarnos, al hecho de que somos los únicos seres vivos que nos podemos desarrollar bien o mal y que por lo tanto hay un criterio de maduración que nos habla de un buen desarrollo o inmadurez que nos habla de un mal desarrollo. Es cierto, claro, que el concepto madurez nos abre la pregunta ética, que es el bien y qué es el mal, pero es una pregunta ineludible, ¿no? Como vemos, aunque la psicología la quiera esquivar, al final es inherente, está ahí. Tenemos que tener idea de qué está bien a la hora de vivir las emociones y qué está mal, ¿no? Las propuestas pueden ser diversas, puedes reducirte al bienestar, a controlar, a ser competente, o puedes entender o abrirte a que somos seres humanos con una naturaleza y entender y comprender esa naturaleza humana en su desarrollo, ¿no? Y qué sería o cuáles serían esos hitos necesarios en su desarrollo común a todos por propia naturaleza, ¿no? Por lo tanto, abrirnos a lo que desde la evolutiva del ser humano por su naturaleza podemos abrir y en ese aspecto pues creo que es muy interesante las propuestas, por ejemplo, de Erikson en sus retos psicosociales evolutivos que tantos alumnos pueden dar para la madurez afectiva, ¿no? Efectivamente, un adulto capaz de generar intimidad, capaz de generatividad, de generar cuidado, atención, preocupación por otros, de desarrollar su misión en el mundo, es un adulto maduro. Porque en definitiva es un adulto que vive esa afectividad, esa relacionalidad con los otros y con el mundo de manera adecuada, ¿no? Hablamos, por lo tanto, sobre madurez, insisto, afectiva. Y el concepto madurez pues nos habla efectivamente, si nos habla el bien y el mal, nos habla de los valores, pero como en sí el mismo constructo valoración nos habla, ¿no? Me sorprende, ¿no? Como después de tantos años con los modelos de appraisal y de valoración tengan tanto poco peso, ¿no? En todas las teorías de la emoción, los valores y la referencia a los valores. Estamos hablando de valoración. Una buena afectividad es la que valore bien. La que valore bien es la que reconocerá el valor de las cosas, ¿no? Esa referencia al valor, esa referencia a la virtud, infinita referencia pues, al bien, ¿no? Es imprescindible para hablar de una adecuada vivencia de la afectividad
¿no? Entonces, bueno, sorprende, insisto, que no se haga prácticamente referencia en estos modelos a lo que en sí mismo incluso le dan la raíz, ¿no? Porque, insisto, si es un modelo de valoración, pues habrá que valorar bien y para eso los valores son imprescindibles, ¿no? Por ello, madurez nos permite hablar de naturaleza humana, nos permite hablar de lo que sería o preguntarnos un adecuado o un buen desarrollo, ¿no? Nos permite hablar, por lo tanto, bueno, pues de los valores, ¿no? De lo ideal, ¿no? Y por lo tanto, integrar, ¿no? Todos estos elementos que hemos visto como elementos necesarios. Efectivamente, tenemos que conocer nuestras emociones, tenemos que saberlas gestionar, tenemos que desarrollar ciertas competencias, pero en un marco comprensivo, insisto, mucho más amplio, abarcante, que nos permite descubrir mejor quiénes somos y podernos comprender, ¿no? Al igual que la afectividad, pues madurez es un término en desuso en psicología, se utilizó más, así como madurez afectiva es inexistente prácticamente en las publicaciones científicas, solo más referidas a ámbitos religiosos, que tienen que ver más con la madurez afectiva de los candidatos a la vida religiosa o en los procesos de los esposos, etcétera, ¿no? No, fuera de la realidad más eclesial, madurez afectiva no lo encontramos. Madurez emocional, algo más se puede encontrar en la literatura científica actual, es muy residual. Madurez, eso, insisto, ha sido como un término en desuso, se empleaba para la madurez personal, para la madurez emocional, mucho para la madurez personal, pero se ha ido perdiendo su uso en psicología, creo, por sus connotaciones éticas, ¿no? Hoy en día, bueno, pues podemos encontrar 3 cuestionarios de madurez emocional, pero muy poco utilizados en algunos ámbitos de la cultura, el desarrollo de de Friedman, en Estados Unidos, o en el del Civic. Estos 3 cuestionarios, bueno, pues han desarrollado cierta investigación. Sí es verdad que alguno tiene una visión más amplia, ¿no? de la madurez, entendida que no solo, ¿no? reducida a una gestión, sino referida también a la personalidad y a la seguridad del yo y a la identidad, ¿no? Pero sin llegar a entender la madurez como aquí se ha reflexionado o planteado. Pero bueno, sí es interesante que en la actualidad haya algunos lugares en los que se emplee el término madurez, eso sí es madurez emocional, pero bueno, el término madurez no emplean competencia, regulación, inteligencia, hablan de madurez. Nos falta todavía entender bien por qué han elegido madurez y no otros términos, ¿no? Pero bueno, hay algunos que por lo tanto sí lo están utilizando, ¿no? Esto, bueno, pues nos abre igual el camino a poder continuar en esta recuperación de un concepto que nos permita mostrar mejor quién es la persona, como sería madurez, y al igual que he hablado con afectividad, pues para hablar de madurez o de madurez afectiva, pues bueno, en la medida en que en nuestra docencia universitaria, pues como así es mi experiencia, lo podamos exponer a los alumnos, creo que ellos les ayuda a entender efectivamente que le estamos dando un marco amplio que responde a la persona, que les permite integrar todas las propuestas y que adecuadamente desde un sentido, ¿no? Y que les permite explicarse mejor. Si esto unido a la investigación, pues también lo vamos desarrollando. Es un modo, ¿no? de aportar a nuestra ciencia desde una antropología realista, desde una antropología adecuada, desde una antropología completa, ¿no? Que busca, ¿no? comprender a fondo quién es la persona, ¿no? Y bueno, pues en un tema, como decía al inicio, pues tan crucial como hoy en día es bueno, pues la afectividad, ¿no? Bueno, siempre lo es, pero quiero decir que hoy en día tenemos al menos más puesto el foco en su importancia que a lo mejor en otros momentos. Bien, bueno, esto era un poco lo que yo les quería compartir. Creo que a día de hoy no somos muchos conectados, pero si entre los conectados hay alguna pregunta, diálogo, pues siempre será muchísimo más interesante. Así que creo que hay, bueno, pues un tiempo para poder dialogar. Y muchísimas gracias, ¿no? por su atención y por haber tenido la oportunidad de compartir esto con ustedes. Muchas gracias, Ruth. Te agradecemos. Muy interesante. Yo no siendo para nada especialista en psicología, creo que el tema de la emoción, la efectividad, los sentimientos es algo, sin duda, alguna efectividad importante. Pensaba un poco en cómo en la madurez emocional también
veía el típico problema que tenemos con nuestros alumnos, digamos, que es la frustración. ¿Te fijas? El alumno quiere muchas cosas, no sé si por falta de madurez emocional o por todo el bombardeo de cosas que te llegan, digamos, por la publicidad, pero también se frustra si no logra lo que quiere, no tiene ese sentimiento de decir que las cosas no pueden ser de inmediato, que no puedo tener todo lo que quiero, ni todo lo que quiero inmediatamente. Y eso no sé cómo relacionas tú, y perdonen que estoy hablando de fuera, me gustaría que después los especialistas, las dos profesoras o tres que están aquí pudiesen hacerle alguna pregunta a Ruth, digamos, sobre el ámbito más de psicología. Pero sí a mí siempre me ha llamado la atención el tema de frustración de los alumnos vinculado con la emoción. Nada, muchas gracias por la pregunta, ¿no? Claro, bueno, cabría muchas explicaciones, ¿no? De por qué pues, la tecnología hoy en día es un mayor nivel de frustración quizá que en otros momentos, ¿no? Pero es verdad que hay una clave, ¿no? En cómo les estamos explicando la afectividad, ¿no? Y cómo les estamos explicando lo que a ellos les sucede, ¿no? Si nosotros no les explicamos una afectividad que está relacionada con su ser personal, con sus ideales, con sus aspiraciones, con sus valores, ¿no? Si no les explicamos una afectividad anclada en sus afectos, ¿no? En sus amores, en sus quereres, ¿no? Les estamos dando una explicación insuficiente porque no les ayuda a entender, ¿no? Qué quieren, qué buscan, qué aspiran de verdad, cómo es de lograble o no, cuánto hay en juego en ellos. Y luego, en definitiva, la afectividad también pone muy en evidencia, una madurez afectiva requiere, como hablamos, de una buena jerarquía de valores, ¿no? Y si no le educamos en una buena jerarquización de los valores, pues también se pueden ahogar, ¿no? En una afectividad. ¿Por qué? Me explico, ¿no? Es decir, si para mí lo más valioso es, no sé, salir y triunfar cuando salgo por la noche, un día de fiesta, pues claro, me voy a frustrar por algo que en realidad no me va a dar lo que yo espero que me dé, ¿no? La felicidad que yo espero que me dé, ¿no? Si yo, pues espero estudiar y tener buenísimas notas casi sin esfuerzo, pues me voy a frustrar. O si espero eso, pues, o si me juego mi yo, mi identidad en mis notas y fallo, pues me pongo en crisis porque me frustro. Entonces, en definitiva, creo que estas experiencias afectivas de frustración nos exigen eso, ¿no? Un poco ese modelo amplio de madurez afectiva que abarque preguntarnos por los valores, por los ideales y también por el sentido, como decía, de estas experiencias afectivas, ¿no? ¿Por qué? Porque la emoción es una reacción, pero están los sentimientos menos intensos, están los afectos, ¿no? Entonces yo puedo tener reacciones, es decir, yo me puedo frustrar, me puedo enfadar, pero es una reacción al momento. Luego, ¿qué tengo que hacer yo? Bueno, pues de primeras, pues me han molestado no sacar bien el examen, pero ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿No? Preguntarme qué es el examen, qué implica, cuánto hay en juego, cuánto depende de mí, cuánto no, ¿no? Entonces, ir más al fondo, ¿no? Como decíamos, de las cosas, no quedarnos en la mera reactividad, en la mera emoción, que los modelos más focalizados o exclusivamente centrados en la emoción nos están un poco limitando, ¿no? Entonces, creo que, como decía, que generalmente son jóvenes que ahora mismo están muy preocupados de su estado emocional porque les hemos generado una conciencia emocional, porque somos una cultura emotiva, porque hablamos mucho de emociones, ¿no? Donde les saben nombrarlas, identificarlas, pero donde no les hemos dado un marco de comprensión que vayan al fondo, a la raíz, y por lo tanto, pues es insuficiente solo ser consciente que tengo emociones e identificarlas si no entiendo más a fondo quién soy, cómo es mi afectividad, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Ruth. De verdad, muy interesante. No sé si María Dolores tiene alguna pregunta. No, Roberto. Ok, bueno. Ruth, 1.000.000 de gracias. Como te decía adelante, esto lo vamos a enviar a todas las escuelas de psicología de nuestras universidades y obviamente va a quedar en el sitio web porque los horarios siempre son muy complejos, digamos, para que
sobre todo con profesores que están en clases, no es fácil apuntarlo. Lo que hemos optado es por hacer los seminarios, no importa cuántas personas hayan, y subirlos a la web y enviarlos para que puedan ser vistos después y puedan contactar a los profesores si hay interés. Así que muchas gracias, Ruth, por tu tiempo. Ha sido muy, muy interesante, y espero que nos veamos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias. Digo, a ver si, bueno, pues la próxima ocasión conseguimos que nuestras universidades enseñemos psicología de la afectividad, ¿no? Muy interesante, un tema muy interesante. No de la emoción, sino la afectividad. Si al menos en nuestras universidades lo conseguimos, ya es un granito de arena en integrar filosofía y psicología y en esa riqueza que A lo mejor pudiésemos hacer próximo año un seminario sobre psicología de la afectividad, digamos, sin duda alguna. Podría ser algo interesante, sin duda. Muy buena idea. Gracias, Ruth. Adiós, gracias.